Bienvenidos a nuestro programa número 39 de creatividad, la propiedad intelectual de lo cotidiano. Y bueno, como ustedes saben, siempre estamos tratando de tratar temas relacionados con el mundo de la propiedad intelectual y aterrizarlos a nuestra realidad cotidiana y pues de esa forma que pues esta pueda ser accesible a todas las personas. Y bueno, antes de continuar, les presento a mi coconductor, el licenciado Gerardo Besares. Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Abel, qué gusto estar nuevamente aquí contigo y con el auditorio. Así es, estamos, como les decía, en nuestro programa ya número 39, aunque no lo creamos, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Ya, seguramente para el programa 50 armaremos algo pues súper especial, ¿no? Así es, seguramente sí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es el tema de patentes, pero vamos a hablar sobre pues algunos antecedentes históricos, cómo surgieron, qué son las patentes, cuáles fueron las primeras patentes en el mundo y en México, etcétera. Va a ser un programa pues interesante con datos bastante curiosos, ¿no? Y bueno, antes de continuar, pues tendríamos en primer lugar que de recordar un poco qué es una patente, ¿no? Y de hecho, analizando esa palabra desde un tema etimológico, la palabra patente proviene de ciertos vocablos como patents, patentis, etcétera, Es correcto. que se refieren a algo que está libre, que está abierto, etcétera, y también de términos como letters patent, que significa algo así como, pues sí, una carta de patentes, y al final de cuentas podemos resumirlo en que es un privilegio que otorga el Estado para ciertas personas que han creado algo nuevo, ¿no, Gerardo? Sí, exacto. Y, por ejemplo, la cuestión aquí con el tema de las patentes, pues es que efectivamente su finalidad es dar al inventor un privilegio como una retribución a su ingenio, ¿no? Como esta parte de darle una recompensa por haber creado algo. Y precisamente esta parte que dices que patens, patentis significa abierto, pues tiene todo el sentido si nos ponemos a ver, por ejemplo, que pues a final de cuentas el hecho de patentar una invención es volverla pública, volverla accesible al conocimiento, digamos, de la humanidad, ¿no? Porque a final de cuentas las bases de datos y los exámenes que se hacen de novedad, etcétera, son exámenes que se hacen a nivel mundial, ¿no? Que la novedad implica precisamente eso, ¿no? Entonces, pues bueno, justo esta parte de dar un incentivo a los creadores o a quienes invierten intelecto, dinero, tiempo en desarrollar algo que nos va a servir a todos, es algo muy justo. Pues para la población en general, ¿no? Entonces ya después, ahora sí, pasa al dominio público esta invención y ya se puede, digamos, comercializar de manera abierta, ¿no? Sí, al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? Independientemente de que se le pueda otorgar esta retribución al inventor, que es pues realmente monopolio durante cierto tiempo, al final de cuentas, a la larga, el beneficio es para, pues en general, para la sociedad, para la humanidad, ¿no? Al seguir generando esos conocimientos y aprovecharlos en beneficio del público. Así es. Y obviamente este tipo de derechos, pues como todo, tuvo un principio. Y si empezamos a hablar de estos antecedentes históricos de las patentes, bueno, pues nos encontramos que en el siglo III, Ateneo de Naucratis cita un escrito del siglo III antes de Cristo, o sea que nos estamos remontando hasta esas fechas para encontrar pues el primer antecedente de algún derecho de este tipo de patentes Sí, y que claro. se refería en general a un privilegio que se le otorgaba a las personas que preparaban ciertos platillos culinarios, ¿no? Que pues eran obviamente novedosos y digamos que es de los primeros, si no es que el primer antecedente, ¿no? De una patente. Sí, exacto. Y curiosamente se concedían por un año, ¿no? Así Que en es. aquella época, pues bueno, era muy novedosa esta parte, este reconocimiento de la protección para efectos de una creación, en este caso de un platillo culinario. Pero bueno, o sea, imagínate el derecho exclusivo de poder
precisamente explotar que seas el único que puede preparar ese platillo, está padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto se llevó a cabo en la ciudad de Sibaris, en Grecia. Y En Italia, ¿no? Ah, no, sí, en Grecia, perdón. en Grecia. Perdón, amigo. Sí, y pues de ahí incluso se deriva lo que conocemos actualmente como el sibaritismo, lo sibarita, ¿no? Y es algo curioso que el origen de esta palabra o incluso de este concepto del sibaritismo, pues tenga que ver con el origen de las patentes, ¿no? Realmente está relacionado porque pues los sibaritas se refiere a algo exclusivo, algo para ciertas clases. Y pues al final de cuentas las patentes, pues se podría decir que también es un privilegio exclusivo para ciertas personas, ¿no? Exacto, sí, justo, se habla de exclusividad, de lujo, etcétera, que curiosamente, pues bueno, va como muy de la mano con esta terminología de patentes, ¿no? De una patente de invención. Ujú. Y otro antecedente histórico que tenemos, este sí se origina en la República de Florencia, en Italia, en 1421, cuando se le otorgó al arquitecto Filippo Brunelleschi una patente que realmente en ese tiempo no se le llamaba una patente, sino era Un algo así privilegio como de un invención, ¿no? privilegio de Así es que de hecho invención. ahí tenemos nuestra Ujú. primera lámina Sí. que muestra tanto al buen Felipe como a la invención como tal, ¿no? Que es este barco de paletas que precisamente tenía como finalidad transportar mármol a través de ríos y precisamente estaba dotado de una gran grúa que sí medio se alcanza a apreciar aquí en el dibujo, y que justo esa grúa era para nivelar la barca, que si te fijas es como esta parte de en medio donde lleva la carga y Ujú. está con estas 4 mini barquitas alrededor de paletas para estar remando. Precisamente para hacer este transporte de cargas pesadas y la grúa nivelaba tanto la carga como las demás barcas para poder, digamos, como ir sorteando los desniveles del río, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que desde la Edad Media, pues estaban reconociendo este tipo pues sí, de privilegios y en este caso, no sé cómo se pronuncie, pero pues significaba Il Badalone o como se pronuncie, significaba el monstruo, ¿no? Así es. Y esta primera, sí, de estos primeros títulos de patente o de privilegio de invención, pues ya sienta las bases de lo que son las características actuales de una patente. Esto debería ser algo nuevo, novedoso, que no existiera antes. Eh, También debería ser algo útil, debería tener una utilidad, que es una característica que también las patentes actuales deben tener. Y también establecía que los infractores o las personas que copiaran en este caso, este barco, pues podrían hacerse acreedoras a que se les quemaran sus naves, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, en aquella época la protección se otorgaba por 10 años, ¿no? Que bueno, es lo que vemos actualmente todavía un poco en la práctica, que es de 20 años, ya se duplicó, pero vamos, tiene 500, 600, 500 años, ¿no? 500 años desde Ujú. 1421. Y bueno, a partir de 1450 entiendo que se empezó a hacer como mucho más común o mucho más popular esta parte de proteger a través de este esquema de patentes o de privilegios de invención diversos inventos respecto de posibles infractores, ¿no? Sí, y pues en este caso el castigo pues era ese, ¿no? Quemar las naves y seguramente de ahí proviene también esa expresión, ¿no? Quemar las naves. Exacto. Quemarlos con todo y infractor, ¿no? Y bueno, posteriormente este tipo de derecho se fue extendiendo a otros países, ¿no? El siguiente antecedente pues ya nos remonta a Inglaterra en 1449, que se le otorgó a un vidriero que se llamaba John de Utiman para un proceso para colorear o dar tinte a ciertos cristal, ¿no? Así es. Las invenciones que sobre todo se patentaban en ese tiempo y en Inglaterra en este caso, pues tenían que ver muchas de ellas o la mayoría con vidrio, Exacto. Y ¿no? tengo entendido que aquí le otorgaron un privilegio de 20 años,
pero con la condición de que le enseñara a los ingleses a realizar ese proceso, ¿no? O sea, como, Así es. nos tienes que enseñar. Luego, nos lo encontramos en España en 1478, cuando se le otorga también este privilegio a Pedro Aslor. Y en este caso me parece que tenemos otra Sí, lámina también por ahí, tenemos ¿no? una Nuestra siguiente lámina. lámina, si nos la ponen, por favor. Sí, que Eh, muestra a nuestro querido Peter, que no es el mapachito del video. Sí, en esta siguiente lámina se nos muestra lo que es a Pedro Aslor, supongo, que es el que pusiste ahí, Sí, sí, sí. y se nos muestra pues este privilegio, este antecedente de un título de patentes, ¿no? Así es, exacto. Y tengo entendido que esto fue concedido en 1478 y era precisamente o estaba relacionado con la explotación exclusiva de diversos molinos, ¿no? Así Entonces, es. para moler granos, y pues bueno, aquí este amigo que no propiamente tenía como el carácter de inventor, o sea, se le identifica como inventor, pero entiendo que ya después salió como que él lo había traído o lo había traído o lo había copiado, ¿no? Que también es una constante en este tipo de cuestiones, que es esta parte de le vamos a dar protección a quien nos lo hizo saber, más allá de quién lo desarrolló realmente, ¿no? Entonces Así podría es. ser algo parecido con aquí el buen Pedro, que me encanta su look, por cierto. Ok. Posteriormente nos vamos a la Revolución Francesa. En 1789, pues aquí obviamente se seguía manteniendo estos privilegios, pues sí, esos privilegios a los inventores, ¿no? Se seguía promoviendo mucho, pues la creatividad como tal, ¿no? La inventiva, pues fueron obviamente siglos en los que pues muchas de las invenciones que actualmente seguimos utilizando pues salieron a la luz, ¿no? Y seguramente mucho tuvo que ver este sistema de privilegios, ¿no? Así es. Y ahí mismo en Francia, en 1791, digamos, se emite o se promulga una de o lo que se considera como la primera ley de patentes, que después tuvo una gran influencia tanto en Alemania como en España y en América Latina. ¿No? Entonces, pues bueno, indudablemente esto también sienta las bases para que algunos añitos después, ¿qué fue? En 1889, ¿no? Que se emite el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que bueno, ya es incluso el que actualmente nos está rigiendo, ¿no? Sí, 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 ese sigue en boga, lo seguimos utilizando. Nuestra actual ley en México de la protección a la propiedad industrial Así es, está totalmente basada en el Convenio de París. exacto. Y bueno, posteriormente, pues llegamos a lo que es América, ¿no? Y en el caso específico de México, obviamente con la conquista y todo esto, con todo lo que nos trajeron, pues también nos trajeron este sistema de privilegios, ¿no? De Así protecciones. es correcto. Y bueno, o sea, digo, independientemente de lo que platicamos ahorita, no sé si tenemos lámina ahí. Sí, tenemos ahí una lámina de que actualmente las patentes de 1840 a 1980 están resguardadas actualmente por el Archivo General de la Nación, ¿no? Ahí se puede consultar esta parte y bueno, vemos ahí en 1862, me parece, este privilegio del que emite la Secretaría de Fomento de la Oficina de Patentes y Marcas a una persona de nombre Jaime Liopis sobre una lámpara a base de manteca. ¿No? Me imagino que funcionaba la manteca como una especie de combustible, Ujú. pero sí, efectivamente, digo, todas estas patentes que si te fijas, de 1840 ya estamos hablando del México independiente, poquito después de la independencia, hasta hace unas décadas, ¿no? Y ya Sí. de ahí pues sigue limpi, ¿no? De hecho, en la Constitución, en la primera Constitución de México de 1824, pues fue el primer intento por reglamentar este derecho de patentes. Y en ese caso, pues era pues mucho más laxo que lo que es actualmente. Y básicamente lo único la única regla era que la invención no atentara contra la salud ni el bienestar público, que
Bueno, actualmente no creo que eso sea como tal alguna regla, aunque se entiende que debería ser así, ¿no? Sí, bueno, dentro de los primeros artículos de la Federal de Protección a la Propiedad Industrial, marca que no se otorgará patente o registro alguno a cosas que vayan contra la moral, el interés público, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Posteriormente, bueno, conforme fue avanzando esto en México, surge la Secretaría de Fomento, ante quien se presentaban pues las primeras solicitudes de patente. Y bueno, todas las patentes de esta época, como decías, están en un listado, ¿no? Y me parece que también tenemos por ahí una lámina, ¿no? Sí, exacto. Nuestra siguiente lámina muestra ahí un pedacito del listado de estas primeras patentes otorgadas. Y pues bueno, vemos que desde 1840, o sea, es aparentemente el registro más antiguo que se tiene esta invención de una máquina para introducir aire en buques. Y bueno, de ahí ya nos encontramos una buena o una relevante cantidad de invenciones. Sí, algunas muy interesantes, ¿no? Como el método para extraer agua de cualquier profundidad, o incluso para fabricar velas de cera y de cebo desde ese entonces. Obviamente las velas, pues es algo bastante antiquísimo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también podríamos citar algo como la máquina para trabajar el pan, una máquina para cardar lana, una máquina despepitadora de algodón o un método para dorar y platear por medio del galvanismo. Incluso una fabricación de tintas de imprenta de todo color. Entonces, muchas de esas son invenciones que a la fecha seguimos utilizando, ¿no? Sí, claro, y yo creo que por ahí debe haber alguna del doctor Chunga, no sé si te acuerdas de este personaje de Andrés Bustamante, pero bueno, ya hablando en serio, pues bueno, está esta parte incluso que en 1858 se otorgó un privilegio. Imagínate, amigo, que ahí hasta vamos a subir la imagen ahí a las redes sociales de creatividad. Esta invención de la máquina para hacer tortillas, que pues bueno, fue otorgada en abril de 1858, y pues bueno, ya yo creo que o sea, es de estas invenciones bien mexicanas, y como muy notables, ¿no? Así es, y obviamente otra de las cosas muy mexicanas que actualmente todavía seguimos usando, pues es todo lo que tiene que ver con las bebidas que derivan del maguey, ¿no? Claro. También este tipo de invenciones de bebidas pues distintas del tequila, que provienen del maguey, también encontraron sus primeros antecedentes de protección, pues en estas épocas, en 1877 aproximadamente. Exacto, sí, 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 y pues bueno, ya ahí tenemos una cantidad bastante relevante de desarrollos tecnológicos que se han dado a lo largo de la historia. Estaría padre a lo mejor empezar a retomar algunas de estas invenciones viejitas para que las vayamos conociendo. Está, por ejemplo, también la televisión a color, ¿no? Sí, De así es. Camarena. Y pues bueno, o sea, sería bueno irlo analizando cómo ha ido migrando pues bueno, la protección de patentes a lo largo de los años, ¿no? Como decías hace rato, el requisito originalmente para este tipo de otorgamientos de privilegios, pues era como, pues mira, mientras no destruyas a la humanidad, te la otorgamos, ¿no? Y bueno, Así actual, es. pues se ha hecho mucho, mucho más complejo el sistema de patentes. Sí, otro dato curioso es que tú has tomado la famosa sangrita de la viuda. Sí, claro. Muy, Ajá. muy bueno, ¿no? Pues Sí. esta señora, la viuda, en realidad se llamaba María del Pilar Ugarte, viuda de Romero, pues una de las patentes de esta época de 1885 fue para ella por la invención de un jarabe de ajolotes para tratar enfermedades de pecho y pulmón. Qué asco. Pero, pero bueno, o sea, la verdad es que qué cosa tan curiosa eso, si no me super agarraste por Así sorpresa. es, la viuda de Romero, además de darnos la buenísima sangrita, Ya también con eso se ganó el cielo la doña. nos dio este jarabe.
Pero bueno, me parece que se nos empieza a agotar el tiempo, Así ¿no? es, Como ¿no? siempre, se nos va como agua, sobre todo cuando tratamos así temas pues muy, muy interesantes como este. Creo que tenemos que volver a, como dices, a hablar sobre estas invenciones curiosas mexicanas, una historia de Y las patentes en antiquísimas. México. Sí, 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 porque como les decíamos, muchas de estas se utilizan incluso en la actualidad o sientan las bases para invenciones que actualmente utilizamos, ¿no? Sí, claro, y tenemos, o sea, imagínate el archivo, el acervo del Archivo General de la Nación. Yo no lo conozco. Ujú. Sería, en un fin de semana me voy a ir a dar una vueltecita a Sí, ver qué tal. sería interesante ahí para ver qué podemos preparar para el programa, ¿no? Así es. No sé, ¿había otra lámina o ya es la última? Me parece que esta era Es, la última es la previa a patente curiosa. nuestra, Ok, exactamente, a nuestra perfecto. gustada Bueno, sección. pues vamos a nuestra última sección del día de hoy, nuestra gustada sección de la patente curiosa. Y como en las últimas semanas, les vamos a presentar una invención que nos sigue dando miedo para estar ad hoc con la época de muertos, de Halloween, etcétera. Y bueno, ¿tú sabías que la Ouija, pues realmente empezó como una invención patentada? No ¿Sabías? sabía, la verdad es Sí, que al final de cuentas, efectivamente, en 1891 fue la primera patente que se otorgó sobre un tablero Ouija que tenemos en la pantalla, donde tenemos también parte de la descripción de esta solicitud de patente, ¿no? Y en este caso, el solicitante fue el señor Elijah Bond, que era un empresario y agente de patentes, no era ni espiritista ni nada por el estilo, ajá, simplemente lo único que le interesaba era vender la mayor cantidad de Ouijas posibles, ¿no? y lo logró. Y sí, pues se fue a la oficina de patentes y donde obviamente pues no le querían otorgar una patente sobre eso, porque como lo hemos repetido, pues una patente debe ser sobre una invención, sobre algo que funcione, ¿no? Y pues, ¿quién nos puede asegurar que una Ouija funcione? Y sin embargo, este señor, para que se la otorgaran, llevó a su cuñada y reconocida medium Helen Peters a la oficina de patentes para tener una sesión de espiritismo con el examinador. Y en este caso, llevaron a cabo esta sesión donde esta persona adivinó el nombre del examinador, lo cual pues a él le convenció con bastante miedito, ¿no? Que la invención funcionaba y le otorgó la patente número 446054 y se llama Toy or Game. O sea, la disfrazó como un tipo de Como un juguete. Al juguete. final de cuentas, Ajá. pues esto lo sé. Actualmente ya no las he visto en los centros comerciales, pero antes las encontrabas en la sección de juegos de mesa y todo Sí, esto, ¿no? y de hecho sí, yo sí Ujú. las he visto no tan evidente como antes, como bien dices, porque cuando yo era niño dije, ni madres que voy a andar comprando eso, ¿no? Pero, Yo sí tuve es, la mía. Yo sí tuve la mía y sí, sí, sí la jugaba. Sí. mira, pues sí, acá de este lado, sé que sí las siguen comercializando, sí las he visto recientemente, Ujú. pero mira, qué cosas. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya sabes, si quieres comunicarte con alguien que está ya del otro lado, pues la Ouija sigue siendo el mejor invento para que lo Para hagas, estos ¿no? efectos. Y sobre todo, como le decíamos, para estar ad hoc con la época, pues deberíamos organizarnos aquí una nochecita, ¿no? Una De sesión de Ouija. espiritismo, exacto, para nuestro programa 50. Así es, para certificar que realmente funciona esta invención. Así es. Muy bien, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Les agradecemos mucho la atención. Por favor, síganos viendo. La siguiente semana, pues obviamente, seguramente estaremos ya cerrando, yo creo, con este ciclo de invenciones diabólicas, Sí, fantasmagóricas, de ¿no? hecho, la siguiente semana nos toca nuestro noticiero. Ajá. Y no, yo creo que sí nos podemos echar una más, la Bueno, del Día de Muertos, ya lo ¿no? veremos, ya lo Exacto. veremos. Ok, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, véanos aquí por Orbe Promo, véanos en YouTube. Así es. Y Gerardo, ¿qué más? Pues bueno, acuérdense que si no valoras tus ideas tanto como para protegerlas, alguien más lo va a hacer. Gracias, nos Gracias, vemos. hasta luego. Bye. Bye bye.